¿Te ha pasado alguna vez alguna cosa tan injusta que no has parado hasta descubrir quién ha sido el culpable y hacer justicia? Lo que le pasa a este topo. ¿Sabías que contando un cuento sobre cacas ayudamos a los niños y las niñas a reconciliarse con su cuerpo? Yo soy la Pipa Mala y hoy te voy a contar un cuento. De mierda, pero un cuento, sí. Hola, hola cuentistas, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Por aquí vamos bien también. Hoy os traigo un cuento que se llama El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. Todo eso. Los autores son Werner Holzwarth y el ilustrador es Wolf Herfurth. La editorial es Beascoa. Luego lo pongo en la descripción, los nombres de los autores. Como siempre, recordaros que este no es un canal destinado al público infantil, que les podáis poner el trocito del cuento, pero pues está dedicado a los mayores para daros ideas, para trabajar en vosotros mismos, en vuestro trabajo, si es trabajar con personas. Y también deciros que vayáis a la biblioteca, a la librería. Este es un clásico básico que seguro que está tanto en la biblioteca como en cualquier librería, y que aprovechéis para contarlos en presencia pues, a la persona que queráis, que además en este caso es muy divertido. Así que sin más, el topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza, de Werner Holzwarth. Pues señor, todo empezó cuando un día el topo asomó la cabeza por su agujero para ver si ya había salido el sol. Aquello era gordo y marrón, se parecía un poco a una salchicha y lo peor de todo, le fue a caer justo en la cabeza. ¡Qué ordinariez!, chilló el topo. ¿Se puede saber quién se ha hecho esto en mi cabeza? Pero era tan corto de vista que no pudo descubrir a nadie. ¿Has sido tú la que te has hecho esto en mi cabeza?, preguntó a la paloma, que volaba por allí en aquel momento. ¿Yo? ¿Ni hablar? Yo eso lo hago así, contestó la paloma. Y ¡plas! Un goterón húmedo y blancuzco se estrelló en el suelo, justo al lado del topo, y le salpicó la pata derecha. ¿Has sido tú el que se ha hecho esto en mi cabeza?, preguntó al caballo con gafas, que pacía en el prado. ¿Yo? Ni hablar, yo eso lo hago así, contestó el caballo. Y ¡pof, pof! 5 boñigas grandes y redondas cayeron pesadamente, casi rozando al topo, que se quedó muy impresionado. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza?, preguntó a la liebre. ¿Yo? Ni hablar, yo eso no lo hago así, contestó la liebre. Y ratatatata, 15 balines redondos silbaron en los oídos del topo, que tuvo que dar un salto arriesgado para que no le alcanzaran. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza?, preguntó a la cabra, que acababa de despertarse de un sueño agradable. ¿Yo? Ni hablar, yo eso no lo hago así, contestó la cabra. Y tac, toc, tac, un montón de pelotillas de color bombón rodaron por la hierba. Al topo casi le gustaron. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza?, preguntó a la vaca, que estaba rumiando como siempre. ¿Yo? Ni hablar, yo eso no lo hago así, contestó la vaca. Y ¡chaf! Un pastelón marrón verdoso se chafó en la hierba, muy cerca del topo. El topo se alegró muchísimo de que no hubiera sido la vaca quien se hubiera hecho aquello en su cabeza. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza?, preguntó a la cerda. ¿Yo? Ni hablar, yo eso lo hago así, contestó la cerda. Y ¡flop! Una masa pequeña, oscura y blandita cayó en la hierba. El topo se tapó la nariz.
¿Habéis sido vosotros los que os habéis hecho esto en mi casa? Fue a preguntar de nuevo. Pero cuando se acercó, vio que se trataba de 2 moscas, negras y gordas. Estaban comiendo. Por fin alguien me podrá ayudar, pensó el topo. ¿Sabéis quién se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó muy deprisa. Espera un poco, zumbaron las moscas. Y al cabo de un rato contestaron. Está claro, ha sido un perro. Por fin sabía el topo quién se había hecho aquello en su cabeza. Hermenegildo, el perro del carnicero. Veloz como un rayo, se encaramó en la caseta de Hermenegildo y ¡plin! Una habichuela diminuta y negra aterrizó justo en la cabeza del perro. Y feliz y contento, el topo volvió a desaparecer dentro de su agujero. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Divertido, ¿verdad? Es que cuando hablamos de cacas, de pis y cosas de esas, a los niños y las niñas les encanta, ¿verdad? Además, este cuento es muy adecuado cuando tienen 2 o 4 años, porque es en el momento en el que están con el control de esfínteres. Entonces, todo lo que sea hablar de esto les resulta divertido y les hace pasar ese trance con otra ligereza. Siempre de las cosas de las que nos reímos, pues se lleva de una manera mucho más ligera. También es un buen cuento para hablar sobre el pensamiento empírico, porque el topo no se conforma, o sea, no llega y dice, bueno, pues el primero que esto no se empeña en echar la culpa al primero que se le ocurre, o sea, va preguntando uno por uno. Con lo cual está bien para que aprendamos que no hay que quedarse con la primera impresión, que hay que preguntar, que hay que investigar, que las cosas no siempre son lo que parecen. También nos habla de esa sensación de justicia, que es una justicia un poco, bueno, también un poco graciosa. El topo está muy frustrado, siente mucha frustración porque si alguien se ha hecho eso en su cabeza, no ve y no quiere que se salga con la suya, y está bien que busque quién ha sido el culpable, pero claro, la contraprestación, o sea, es la manera en la que él hace justicia, aunque es adecuada para su tamaño y para su cuerpo, pero no deja de ser un poco ridícula, ¿no? Porque, ¿no? Porque es algo pequeño y porque, bueno, pero está bien saber que hay una manera de hacer justicia, que la justicia no es igual para todos. A ver, sí es igual para todos, quiero decir, pero que el delito tampoco es excesivamente grave, que hay, bueno, una forma de hacerlo que siendo justos no dañemos al otro y que la justicia sea en la justa medida. Y luego, pues también todo lo que sea, ya sabéis que todo lo que sea hablar con humor a mí me encanta. Y además hablar de estos temas tan tabutizados como que nos da más risa. Lo que pasa muchas veces que decimos que nos dan ataques de risa en los entierros, ¿no? En los momentos en los que deberíamos estar más serios, nos da la risa. Entonces, era lo que decía al principio, que a los niños y las niñas pues les encanta todas estas cosas, hablar de guarrerías. Es una buena manera de hablar de cosas que no son comunes a todos, como decía en el short del otro día. Y además, otra cosa importante es el tema de las moscas, que llega un momento en el que el topo decide buscar ayuda externa. O sea, lo hace muy bien en el sentido de que va preguntando, no se queda con la primera, bueno, pues suelto mi frustración aquí a la primera persona que me encuentro, como hacemos normalmente, que muchas veces las ventanillas de atención al público o cuando vamos a la panadería o a la farmacia se convierten en pozos de frustración, que es donde vamos a cargar, donde vamos a depositar la frustración que llevamos, sino que
va preguntando con la idea de hacer justicia y llega un momento en el que se encuentran las monjas que sabe que son expertas en el tema y les pregunta y son ellas las que rápidamente le dan la solución. Ya no le dejan que siga dando vueltas por la granja a ver quién ha sido. Lo que también me llama la atención, pero tampoco sé cómo, es que sigue con eso en la cabeza. A ver, está bien que uno busque, que uno busque pruebas, pero límpiate primero. Y también ¿os acordáis de un cuento que conté que se llamaba Buscar? Que también a nuestro protagonista, Bu, cuando le cae una mierda en la cabeza, es cuando decide despertar y levantar la vista y ver las cosas. A veces es necesario que nos pase algo un poco pestilente para darnos cuenta de que estamos vivos, de que hay más cosas y no solo centrarnos en nuestras propias historias. Entonces, pues este cuento está muy bien porque estimula la curiosidad, eh, nos da la idea de hacer justicia en la medida de que podamos, hay que buscar la justicia, y también porque por ese, para los niños y las niñas, ese puntito de pensamiento crítico que nos está siendo tan útil, nos está siendo tan necesario en estos tiempos que vivimos en los que hay tanta información y que hay que aprender a discriminar. Pues nada, os agradezco si os suscribís, que no sé, la gente se me decepciona. Hay veces que digo, ya ha avanzado y luego se quita la gente, se desuscribe, no sé por qué. Por favor, no os vayáis. Os agradezco los comentarios, si me dais a me gusta, que me compartáis en vuestras redes. Muchas gracias por verme hasta el final. Y como decía el gran maestro Cuerda, calabazas, que a las calabazas hay que ponerles abono, calabazas, yo os llevo en el corazón.